Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, ni un paso atrás. Prolecul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética, luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques tras la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Ya este es el programa del mes de abril y pues estamos muy contentos porque traemos cosas bastante interesantes. ¿Cómo estás, camarada Iván? Hola, camaradas. Bien, aquí andamos. Ya que extrañaba ver esas pinturas detrás de... Un gran artista que las hizo. Sí, pero aquí andamos, un buen programa hoy, otra vez. Igual, aquí todo chido. Yo todavía en mi mente, todavía es de que estamos haciendo el segundo capítulo, todavía convocando y no, cuál ya vamos en el cuarto episodio. Entonces, pues se va bien rápido, ¿no? Pero pues qué chido estar aquí una vez más. Igual un saludo, camaradas. Acá pues, vamos a estar platicando de unas peliculitas bien interesantes, de pues, algunas cosas que pues, seguro les van a gustar. Entonces, pues acá estamos. Así es, camaradas. Pues bueno, vámonos con el programa y no se despeguen. Lo que ya hablamos de la... Vale, pues en su amada sección, camaradas, de lo que callamos los marxistas, pues decidimos cambiarle un poquito, ¿no? Un poquito a lo que habíamos estado haciendo, que pues básicamente era analizar como algunos textos. Habíamos leído a la camarada Krupskaya, a la camarada Kollontai, pero pues ahora nos decidimos por ver una peliculita, ¿no? Una película que habla de un contexto muy específico en el que se vivió en gran parte de América Latina. Vamos a hablar esta vez de una película argentina, una película que se llama La Noche de los Lápices, la cual les vamos a recomendar que vean. Es una película que habla sobre el proceso de la dictadura en Argentina, que empieza, pues ustedes saben, en 1976 y que, pues digamos que como rostro de esta dictadura, pues se tiene a Videla, ¿no? Este dictador que al igual que en América Latina, que en Chile, que en Nicaragua, que en muchos países, pues ustedes saben, llevaron a cabo pues represiones brutales, ¿no? Desapariciones también, que también es un tema que no nos es ajeno como mexicanos, como mexicanas, el de las desapariciones. Y pues empiezo, ¿no? Con la introducción de esta peliculita que habla un poquito pues de la lucha estudiantil que se vivía en aquellos momentos, específicamente de estudiantes de secundaria que luchaban por este pase secundario que tenía que ver con el transporte, ¿no? Eran como querellas, digamos, como muy inocentes, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera para el Estado argentino, para este estado de dictadura, pues sí tenía que ver, yo creo, ¿no? O así se deja ver entre líneas como con la preparación de estos cuadros marxistas, sobre todo, ¿no? Que podían ser la vanguardia del movimiento obrero en un futuro y, pues sí, básicamente de cómo se desaparece a las camaradas, y pues se les lleva como a prisiones clandestinas en las que, pues se les es torturado, pues y en su mayoría asesinados. La cifra oficial argentina dice que hubieron 30.000 desaparecidos en este proceso de la dictadura del 76 al 85, pero pues nosotros sabemos que normalmente estas cifras son la cifra oficial que suele estar maquillada, que suele ser como números conservadores y pues esta película aborda un poquito de eso, ¿no? De un poquito de la organización y un mucho sobre todo de lo que sufrieron las camaradas, que por cierto también se enlaza a final de cuentas con la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Pues estas abuelas, estas madres también pues que en su momento eran las que iban a pedir informes sobre sus hijos, ¿no? Sobre el paradero de sus hijos, de sus nietos, porque pues sabían que si los hombres iban a pedir ayuda, pues a ellos también los podían levantar, secuestrar y pues era una táctica, ¿no? Pues enviar por delante a las camaradas que se terminaron convirtiendo en la vanguardia, las madres y las abuelas, pues en la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? De sus hijos, sobre todo, hijos e hijas. Bueno, yo quería continuar, pues creo que también un dato importante es de quién hace la película. Y bueno, la película es dirigida por el cineasta Héctor Olivera y está basado en un libro escrito por María Seoena y Héctor Ruiz Núñez. Y pues está basado en testimonios, ¿no? De personas que vivieron y sobre todo en uno, en Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes de esta represión, esta tortura que sufrieron los estudiantes argentinos. Y pues esta película también es estrenada, ¿no? Unos cuantos años de que había regresado la democracia, bueno, la democracia liberal a Argentina, se había acabado la dictadura, y es una de las primeras películas que denuncia, ¿no? Todo este tipo de acontecimientos y por lo tanto pues es recibida pues sí, de importante forma, de que por fin ya se puede hablar de este tipo de temáticas.
Y bueno, debo de confesar que la película yo no la había visto, a pesar de que es un clásico, ¿no? De hecho, hasta en muchas escuelas, bueno, escuelas de cuadros, de escuelas de formación política, yo he escuchado, ¿no? De que se habla mucho de este tipo de películas, ¿no? Como parte de todas aquellas que componen la historia del movimiento estudiantil, ¿no? Como aquellas del movimiento del 68, etcétera. Entonces sí me parece muy interesante recuperar la memoria de estas luchas. Y como dice el camarada Rimarroja, es bastante cruda, ¿no? Sí, como que sí me costó un poco, ¿no? Porque también yo soy como muy sensible, entonces como que sí está como muy fuerte muchas de las escenas, ¿no? Aquellas que viven, y que creo que sobre todo, como dice Rimarroja, era por una cuestión, pues sí, ¿no? Como bastante light, bastante, poco peligrosa, ¿no? Que realmente solo buscaban, estas apoyos, ¿no? En el boleto del transporte, ¿no? Estudiantil y inicia la represión, pero yo creo que va más allá, ¿no? Lo que el miedo no era eso, ¿no? No era que consiguieran esa victoria para los estudiantes, sino veían que ya había organización, ya había politización, ya tenían cercanía, ¿no? Los estudiantes con sectores sindicales, etcétera. Y pues creo que era eso, ¿no? Más bien romper la organización de los estudiantes y también generar ese terrorismo de Estado, ¿no? Porque pues, realmente no pareciera que no fueran tan peligrosos, ¿no? Porque no eran líderes, no sé, guerrilleros, etcétera. O sea, creo que sobre todo era infundir el miedo, ¿no? A las personas y por ello es que esta hazaña con la que lo reprime, ¿no? De forma tan brutal, porque es lo que quería, ¿no? Generar ese terrorismo de Estado y aquellos que pudieran sobrevivir, pues, ya no involucrarse y que, pues, infundieran ese miedo a las demás personas, ¿no? Y como dice el camarada, pues, es un preámbulo también para la lucha que después emprenderán las famosas, madres de la Plaza de Mayo. Entonces también sí, en ese contexto también es muy, muy importante. Entonces ahí dejaré participación. Sí, nomás para comentar también para mí fue la primera vez viéndola, la película, y sí, efectivamente sí es una mm, por decirlo de esta manera, sí, es una película fuerte, ¿no? Pero claro, la historia es fuerte, entonces se tiene que mostrar como se mostró. Em, y nomás para comentar un poco sobre lo visual, lo que resaltó para mí fue cuando empiezan a juntarse todas las diferentes escuelas para hacer esa primera movilización por el boleto estudiantil. Am, me- en lo personal me gustó cómo grabaron a todas las masas de los estudiantes caminando hacia el espectador, hacia la cámara. Entonces, toda escuela así la filmaron. Entonces sí se siente, ¿no? Esa fuerza estudiantil caminando hacia ti y de forma más o menos organizada, ¿no? Y después ya cuando empieza la represión, todo otra vez se empieza a desorganizar, ¿no? Todos empiezan a correr a diferentes lados. Em, y pues pienso que fue una buena forma de expresar esas movilizaciones y la represión. Y también cuando sale la noticia de que sí pasó y sí se creó el boleto estudiantil, esa primera victoria de los estudiantes, como todos los estudiantes empezaron a correr y el sol estaba detrás de ellos, ¿no? Y estaban sonriendo, con sus sonrisas bien grandes y todo eso. Me gustó esa clásica forma de expresar, ¿no? La felicidad y un futuro mejor, ¿no? Con el sol detrás de la persona, brillando. Am, y sí, en lo personal esa parte también me gustó. Y la primera escena de la película cuando están teniendo el meeting, me recordó mucho a la otra película que vimos, la película china, donde también grabaron unos mítines en las escuelas. Y no sé, ese estilo también me recordó mucho a esa película, que por cierto, si quieren ver eso, es otro capítulo de Prolet Cult por ahí. Y no vamos a comentar eso por ahorita. Sí, antes de que se me olvide y reforzando lo que dice Iván, no era consciente de este trabajo visual, pero incluso me remite a la película que se llama ¿qué? Los tiempos futuros, no me acuerdo cómo se llama esa película china que ya también analizamos aquí, y por supuesto también me remite a Eisenstein, ¿no? Y el acorazado Potemkin o esta otra película Lenin en octubre que no es de Eisenstein, pero que también retrata el proceso de la revolución bolchevique, en donde las masas son las protagonistas de la película. Bueno, a mí me gustaría, creo que se ha comentado bastante sobre la peli, a mí me gustaría más bien un poco el contexto histórico. Efectivamente, los estudiantes forman parte, esto me parece importante, forman parte del centro estudiantil de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, y son secundarios
lo que sería aquí secundaria y bachillerato, ¿no? Como que allá el sistema educativo como que lo ve igual, creo que los gringos, ¿no? La secundaria. Esto, pero además los antecedentes históricos son muy antiguos de la Unión de Estudiantes Secundarios, vienen desde el Cordobazo de principios del siglo XX, cuando están luchando por la autonomía. Entonces es una lucha estudiantil de larga data, de muy larga data. Y además de que están en la Unión de Estudiantes Secundarios, pertenecen a las Juventudes Guevaristas de un partido político en Argentina. No son de los guerrilleros, de los tucumaros, y había otro grupo guerrillero, ahorita se me ve el nombre, pero sí tenían una línea abiertamente izquierdista, ¿no? Evidentemente, al ser juventudes guevaristas. Entonces, coincido con lo que decían Fex y Rima, la película retrata el tema del boleto para el transporte, del pasaje estudiantil, pero evidentemente su lucha era mucho más trascendente, no era, digamos, únicamente en términos económicos, sino los chavos estaban muy politizados, estaban bien organizados y evidentemente se convertían en un peligro para la dictadura. El boleto estudiantil lo conquistan todavía en democracia, como decía Fex, cuando no sé si todavía viva Perón o ya le dejó el cargo a su esposa, a Isabelita, y al año, en el 75, me parece que es cuando se da el golpe de Estado y entra esta junta militar de asesinos enfermos, nazis, asquerosos, a gobernar Argentina, encabezados por Rafael Videla, este personaje nefasto. Y en el 76 es cuando se quita el boleto estudiantil, el pasaje estudiantil, y evidentemente tiene que ver, al parecer, con un tema de provocación para detectar cómo se movilizan las juventudes, pero además también hay que recordar, ¿no? Que las dictaduras en América Latina no solo trajeron en el tema político la represión, todo lo que ya sabemos, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, sino que además venían con todo el paquete neoliberal que se empieza a implementar por primera vez. Entonces, es una medida claramente neoliberal también, ¿no? O sea, va como junto con pegado. Me parece que eso es importante. Y bueno, ya dijeron sobre el director, la película se filma en el 86, me parece que en el 85 ya regresa la democracia argentina con Alfonsín, y en el 85 están juzgando por primera vez a la Junta Militar. Luego hay un segundo proceso en 2012, hay unos videos impresionantes de los testimonios, por ejemplo, de Rafael Videla en el juicio. Si pueden, búsquelos, son realmente escalofriantes. En fin, da tela para cortar, pero no es el tema ahorita. Y también hay videos como pequeñas entrevistas o pequeños documentales de uno de los sobrevivientes, que es Pablo Díaz, que regresa ahí al centro pues es un campo de concentración, ¿no? Básicamente, que estaba en la ciudad de La Plata. Y pues se enfrenta, ¿no? Con ver las celdas, obviamente se quiebra, recuerda a esta Claudia, ¿no? Que es de quien se enamora, porque además tiene ese tinte romántico en la película. Pero bueno, pues me gustó mucho, quería como ahí recrear un poquitillo ese contexto histórico. Varios finalmente sí fueron condenados, varios de estos carniceros asquerosos, y a Videla le dieron cadena perpetua, ¿no? Videla ya afortunadamente falleció. Y bueno, pues una película muy recomendable. Yo solo la encontré en YouTube, la busqué en algunas plataformas, pero no la vi, pero la pueden checar en YouTube y les dejamos, como le hacen los influencers, les dejamos el link acá abajo. Y pues ya, con eso cerraría, camaradas. Sí, sí, sí. Yo digo, para cerrar también solo me gustaría justo poner énfasis en que figuras como las de Claudia Falcone, pues son figuras que existieron, ¿no? Es decir, es un filme, pero basado completamente en nombres reales de camaradas que lucharon contra la dictadura, ¿no? Está en Amazon Prime, si no me equivoco, la película, pues iba a decir que en mayor calidad, pero la verdad es que tampoco está tan buena la calidad en ningún lugar, porque pues, es una película vieja e independiente, aparte, ¿no? Entonces, pues cuando no se cuenta con los recursos, pues nosotros mejor que nadie sabemos que pues, a veces es difícil llevar como todas las herramientas como quisiéramos, ¿no? Eso por una parte. Y también para cerrar, hablando de los juicios, en 1985 hay una película que se llama así, 1985, es fuerte. Esa película se estrenó el año pasado, si no me equivoco. Habla sobre los juicios y está en Prime también. Pues ahí sí pueden, como chequenla, saquen su suscripción gratis. Ya saben que luego es por una semana, pues véanla, vean la noche de los lápices y pues ahora sí que ahí también hay una mirada, digamos, más allá, ¿no?
pues sí, que habla sobre cómo se juzgó pues, a estos asesinos, ¿no? Como dicen bien, ¿no? En estas cuestiones que venían con los paquetes neoliberales, con todas estas políticas que venían dictadas desde el imperialismo yanqui y específicamente también desde las universidades de Columbia y de Chicago, ¿no? Con los llamados Chicago Boys, ¿no? Entonces, pues bueno, si no tienen nada más que agregar mis camaradas, yo creo que aquí dejaríamos su amada sección, lo que callamos los marxistas. Recuerden, La Noche de los Lápices está en YouTube, se la avientan de volada, pero preparen sus pañuelos porque pues sí les va a salir el lagrimazo también, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejamos esta sección y vámonos con lo que sigue. Yeah. Cápsula biográfica. Bueno, camaradas, aquí seguimos ahora con la sección de la biografía. Hoy vamos a hablar sobre Aurora Reyes Flores. Brevemente, fue una pintora, poeta, escritora, maestra, sindicalista y, claro, comunista, militante del partido en México, y también es considerada la primera muralista mexicana. Y pues la recordamos este mes porque falleció el 26 de abril de 1985. Y pues sí, para empezar y de forma un poco más breve para dejar que puedan comentar los camaradas, Aurora Reyes Flores tiene una historia muy interesante, en mi opinión, por el hecho de que nació en una familia pues privilegiada, con relaciones cercanas al porfirismo, ¿no? Nació en 1908 en el estado de Chihuahua, pero debido a la Revolución Mexicana, en esa época, su familia tuvo que huir, y ahí pues perdieron esos privilegios que tenían y creció en pues una situación económicamente dura. Y esta experiencia fue la que empezó a formar, ¿no? A Aurora, y también empezaría a formar su trayectoria artística, la cual, nomás para leer una cita de cómo ella misma lo expresó, cito: me interesan estos asuntos sociales porque he tenido hambre, he sufrido la miseria en propia carne y porque soy gente del pueblo. Me intereso en él porque a él pertenezco. Y considero que el arte es el medio que penetra en la emoción de los seres, y a esto se debe que constituye una arma poderosa para luchar por el pueblo. Y sí, nomás lo dejaré ahí como introducción breve para que también comenten los demás camaradas sobre esta trabajadora del arte importante en la historia de México también. Ok, pues si quieren, le entro yo. Efectivamente, Aurora Reyes era nieta de nada más ni nada menos que de Bernardo Reyes, efectivamente, de las familias porfiristas de Abolengo, aunque el papá de Aurora era un hijo fuera del matrimonio de Bernardo Reyes, entonces siempre cargó con el estigma de que, o sea, sí era Reyes, pero no acá de la alcurnia, ¿no? Pero de todas formas, sí, después de la decena trágica, cuando se hace matar de una forma muy absurda Bernardo Reyes, que bueno, ya es harina de otro costal, pero bueno, en la decena trágica, cuando intenta tomar el Palacio Nacional, que lo matan, toda la familia Reyes empieza a sufrir persecución. Y bueno, también era sobrina de Alfonso Reyes, ¿no? Con quien tuvo una buena relación digamos, por la cercanía intelectual, pero Alfonso Reyes sí era de los reyes de Abolengo, ¿no? A pesar de que, Manuel era un intelectual, tenía este parentesco familiar. Pues no sé, hay muchas cosas que decir sobre su biografía, ya Iván dijo algunas, igual y me espero, más bien me gustaría comentar que, en primer lugar, que no la conocía, ¿no? Tristemente y vergonzosamente debo decir que no la conocía, porque además hemos visto sus obras infinidad de veces y de pronto no sabíamos ni quién era, ¿no? Pero bueno, haremos una reivindicación en sucesivos momentos. Pues mencionar que padeció del yugo patriarcal de los tres grandes, ¿no? De Siqueiros, de Orozco y de Rivera. Admiramos mucho a Siqueiros, pero ya también en otro programa hemos denunciado esta actitud machirrina de parte de Siqueiros en complicidad con Diego Rivera y con José Clemente Orozco. Y también denunció incluso el machismo del Partido Comunista de México en ese momento. Ella los manda al diablo
porque descubre ahí una serie de corruptelas, una serie de abusos en contra de camaradas mujeres por parte de estos machistas leninistas y los manda a la goma, ¿no? Porque le dicen, pues sí tienes razón, pero ahorita no podemos denunciar porque pues la causa, el mismo argumento pedorro de siempre, ¿no? Y pues ya, los manda al diablo, pero nunca deja de ser marxista-leninista, eso lo deja muy en claro. Y también buscando información sobre ella, vi muchos videos interesantes, buenos, bien fundamentados, sobre todo de compas mujeres, que me parece que está bien, la rescatan por ser mujer. Sin embargo, puede sonar un poco fuerte que en este programa de cuatro vatos haga esta crítica, pero me parece que no es una crítica a mal plan, sino me parece que se enfocan mucho en el tema de recuperar su legado en el sentido de que fue una mujer trabajadora del arte, pero creo que eso difumina un poco su formación comunista y su formación marxista-leninista, e incluso ella no era feminista, no se considera feminista, a pesar de que reivindica los derechos de la mujer trabajadora y una equidad con respecto a los camaradas varones, no era feminista, y varios videos que vi tienen como ese enfoque feminista, como no sé cómo llamarlo, incluso hasta medio institucional, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fueron bastante útiles para seguir documentándome y me parecía importante mencionar eso, ¿no? O sea, se hace unas denuncias muy fuertes, se confronta con el patriarcado de la izquierda revolucionaria de la época, pero nunca se reivindicó feminista. Ahí cerraría la primera participación. Sí, 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 justo a mí me llama eso la atención de su pelea o de esta separación con el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Justo por estas denuncias de las que ya habla el camarada Demian. También tengo que decir vergonzosamente no conocía la figura de la camarada y pues tiene que ver con las mismas razones, ¿no? Que ya se habían mencionado. Como decías bien, la obra ya la había visto y me resulta interesante su obra, evidentemente, pero me parece interesante también que he seguido de cerca, digamos, a otras comunistas mexicanas, entre ellas una de las que más admiro, que es Benita Galeano, a quien le sugiero también que pues sigan como en su obra, y ella, al igual que Aurora Reyes, pues justo decide separarse en algún momento del partido, porque el Partido Comunista Mexicano, pues en su momento no tenía las reivindicaciones de la lucha de la mujer muy en el centro de la discusión, ¿no? Eso por una parte. Y ciertamente lo que dice el camarada Demian, eso sí me parece relevante. La camarada pues no es feminista. El feminismo yo creo que en ese momento ni siquiera existía como lo conocemos ahora, ¿no? Pero entiendo también la postura de considerarla como un referente, porque pues incluso en alguna rueda que hemos tenido con Félix también, que tenemos ahí con la camarada Mení, hablamos, por ejemplo, de la camarada Leticia Servín, por ejemplo, ¿no? Que aunque no es feminista y aunque fueron comunistas, sí las consideramos como precursoras, digamos, en algún sentido, aunque ellas no se hayan reivindicado así en su momento, pero pues sí gran parte del pensamiento y de la obra política y en este caso artística de la camarada Aurora Reyes, pues sí podría ser como reivindicada como eso, ¿no? Como un precursor. Y por último, y yo sí lo dejaré ahí también porque me falta leer mucho al respecto sobre la camarada, es importante mencionar que sí es importante su obra en términos de los murales, pero la militancia también, pero también fue poeta, ¿no? Es decir, era una artista multidisciplinaria que pues se desarrolló, digamos, como en varios rubros, y que sí creo que deberíamos de abanderar, ¿no? Como comunistas que nos reivindicamos, pues, creo que a partir de este programa de Prolet Cult pondremos mucho más atención a su obra y también, pues, proliferaremos un poco más su obra también, ¿no? Como lo hemos hecho con la de Siqueiros, que, como bien dices, camarada Demian, pues es probablemente nuestro máximo referente en términos del muralismo mexicano, pero pues ahí también tener en cuenta que hay otros bastiones, ¿no? Del arte, pues, ¿no? Ahí le dejaría nada más y, pues, más Fex One, ilústranos. Pues igual, así como ustedes, también tengo que decir que pues realmente también desconocía, o sea, la trascendencia y la figura de la compañera Aurora Reyes. Entonces, pues sí, ahora sí que básicamente también es adentrarme, ¿no? A todo este mundo que dejó y que, pues incluso, ¿no? Lo que estaba leyendo acerca de su vida, pues lastimosamente, aunque fue importante durante
durante su vida, pues realmente veía, ¿no? Que ya cuando fallece, pues realmente ya no se le tenía muy presente, también como que murió ya, pues sí, bastante sola, ¿no? Hacía diferencia, por ejemplo, de una figura como un Diego Rivera, ¿no? Que cuando fallece, pues fue todo un show nacional, ¿no? Portada de los diarios y se anunció, ya, así como de Frida, ¿no? Entonces también creo que desde ahí ha habido como ese olvido, ¿no? Estuvo comprometida con el movimiento social, con las luchas obreras, y sobre todo que ella durante tantos años fue docente, fue maestra de artes plásticas, eh, pues por ellos que también lleva a cabo estas reivindicaciones con el magisterio, con esta labor de las y los docentes, y que incluso ahí pondremos también imágenes de varias de sus obras que fueron como muy trascendentes, y una es donde habla, ¿no? Donde habla de una que se llama Atentado a las Maestras Rurales, fue realizado en 1936, y donde ahí muestra una escena, ¿no? De cómo son reprimidas las maestras, ¿no? Que tienen esta conciencia y esta movilización revolucionaria. También tendrá otra que se llama Presencia del Maestro en los Movimientos Sociales de la Patria, ya varias décadas después, en 1962, donde una vez más podemos ver esas reivindicaciones que tiene, ¿no? Ahí no solamente de las profesoras, sino que a su lado está acompañando por un obrero y por un campesino, y por debajo de ella se ve las juventudes, ¿no? Las infancias que vienen, ¿no? Detrás de este esfuerzo, ¿no? Que realiza la clase trabajadora, y también pues sí, tendrá varios murales. Realmente no son tantos por lo que vi, que decía que solamente realizó 7 murales y solo 5 se mantienen eh, existiendo hasta la actualidad, y que hay esa crítica de que no se le ha tenido como el debido cuidado, ¿no? Por las mismas razones que hemos dicho, que no se le tomó tan en cuenta como otros de los representantes del muralismo mexicano. Pero pues ahora sí que es ahí una invitación que hacemos desde aquí, desde Hurtarte, para seguir conociendo su obra y para seguir adentrándonos, ¿no? En su vida. Ya. Sí, y pienso que también es como, bueno, ya como ya han mencionado, como trabajadora del arte siempre se mantuvo pues activa en diferentes organizaciones, ¿no? No estaba como aislada, no, sus obras no nomás representaban la lucha, pero y ella no era como parte de eso. En realidad sí era parte de ese proceso que estaba representando en sus diferentes am, piezas artísticas, en lo visual y en, como ya mencionó el camarada, en sus poemas y en sus escrituras y todo eso. Y una de sus pinturas que me gusta es una que hizo en 1930, que es hizo un retrato de Krupskaya, que en lo personal me gusta cómo representa a Krupskaya en esa pintura, por si la quieren ver también. Y creo que sí es importante que bueno, que se comparta más de su trabajo, porque creo que, aunque, bueno, de lo que yo sé, no escribió mucho así como teoría del arte, como figuras como Siqueiros, ¿no? Que tenían estos libros sobre cómo el marxismo-leninismo necesita ser aplicado en el arte y qué es el realismo y todo eso, pero sí también hay como aportes teóricos, pero que están un poco más separados, ¿no? En sus diferentes entrevistas o hasta en sus poemas, ¿no? Que creo que leí un poco de un artículo que explicaba cómo am, hizo su propuesta artística en un poema de cómo la mujer necesita estar involucrada en la formación de la cultura, porque la cultura actual, pues, ha sido formada por hombres para hombres, entonces no puede haber, ¿no?, una cultura sin la involucración de todos. Lo cual obviamente es una aportación teórica muy importante para las y los trabajadores del arte y cultura en la actualidad también. Entonces, efectivamente, creo que sí vamos a estar difundiendo sus obras y su historia más como Hurtarte. Y la dejo ahí. Bueno, a mí me gustaría cerrar ya muy brevemente con comentar sobre este mural que se llama Ataque a Maestra Rural o Ataque a Atentado a las Maestras Rurales. Ese mural se puede ver en la escuela que está saliendo del Metro Valderas. Ese es el Centro Educativo Revolución, que fue un experimento, por decirlo así, durante la presidencia de Abelardo Rodríguez, y que luego se fortaleció cuando se modifica el artículo 3 con Lázaro Cárdenas, que se declara la educación en México como socialista. Ahí se puede ver ese mural, y
quienes están atacando, está basado en un hecho de la vida real que ocurrió en Guanajuato, donde a pesar de que ya había terminado la guerra cristera, seguía habiendo grupos sumamente ultraconservadores, ultrarreaccionarios, que cometían atentados en contra de los maestros y las maestras rurales que iban como en esta especie de evangelización cultural, pedagógica a las comunidades rurales y que concientizaban a los campesinos pobres y los terratenientes entraban en peligro de sus intereses, ¿no? Entonces, pues son las fuerzas más oscurantistas que se mantienen en partes del Bajío, incluso hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces está basado en un hecho real y el cristero que se está llevando a la profesora del pelo, además está formando la suástica, ¿no? O sea, la forma en que adopta en el mural, está formando la suástica, y el otro que le está pegando con la culata, pues tiene un escapulario, una cosa aquí colgada que hace referencia a la religión. Los otros murales que decía Fex One son los que están en la sección 9 de la CENTE, en la que incluso nos hemos presentado a cantar. Yo prometo que la próxima vez que me inviten a cantar ahí voy a mencionar algo así como que banda, vean estos murales, son de Aurora Reyes, la primer muralista mexicana. Y hay otro mural, ¿no? Ajá, sí, el del auditorio. Todo eso es de Aurora Reyes, justamente, y por eso me da tanta vergüenza. Y siempre me pregunté de quiénes eran, pero nunca me puse a investigar. Así que ya están bien chidos, pero sí, yo también. No tienen ningún Diego Rivera, pero tienen varios Aurora Reyes ahí. Entonces, sí, hay que poner atención y sí están chulos aparte. Entonces, qué mejor lugar aparte que la sección 9, ¿no? Para Claro. exhibirlo, sí. Sí, porque pues fue sindicalista también y fue docente y dio clases en educación básica. Y otro de esos murales está en la alcaldía de Coyoacán. Entonces me imagino que también se puede ver. Me llamó la atención un poco cuando hablaba hace rato de cómo posicionar la figura de Aurora Reyes. Digo, digamos, todas las formas de reivindicarla son necesarias y son muy loables, pero de pronto vi algún video donde decían, era gran amiga de Frida Kahlo, ¿no? Como poniéndolas en el mismo paquete de figuras que de pronto el mainstream, a Frida Kahlo la utilizan en una reivindicación, me parece un poco hueca de los derechos de la mujer. Y sí eran compas, y Frida Kahlo llegó a retratar a Aurora, y Aurora Reyes llegó a retratar a Frida Kahlo. Yo creo que los de Aurora Reyes evidentemente estaban más chidos sus retratos que los que hacía Frida. Pero bueno, me llamaba la atención cómo Frida Kahlo es tan renombrada, tan reconocida, tan del mainstream, y Aurora Reyes es completamente desconocida. Y sí, ya creo que eso era lo que quería comentar, y pues ya a reivindicar y a exalzar y a difundir la obra de Aurora Reyes. Y ya, ahí cerraría, camarada Iván. Bueno, respaldo todos esos mensajes. Pero sí, aquí vamos a seguir investigando, aprendiendo, compartiendo sobre las diferentes figuras históricas, no solo mexicanas, sino a nivel internacional, aquí en su programa favorito de Prolet Cult. Seguimos con el podcast. La entrevista. Bueno, camaradas, seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, y estamos en la cápsula de las entrevistas, y pues estamos muy contentos de tener hoy a un camarada, un compañero muy apreciado, muy estimado, que es nada más ni nada menos que Fernando Medina Ictus. Muchas gracias por aceptar la entrevista, por participar en este podcast. Estamos pues muy complacidos, ya te conocemos de hace mucho tiempo, y era una entrevista y una charla, más que una entrevista, una charla que teníamos pendiente contigo, para subirla al canal y para difundir lo que estás haciendo con nuestros millones y millones de followers que tenemos en este podcast rojillo y comunista. ¿Cómo estás, Ictus? Bien, todos bien. Pues contento, siempre es un gusto ser invitado, especialmente en estos canales de la izquierda que no se equivoca, de la izquierda que sigue y dura, ¿no? Y trabaja, lucha y sueña. Hay otras izquierdas, ¿no? Que se dicen, pues, pero que no podríamos validarlas. No podemos decir que sí son izquierdas, ¿no? Nada más porque al verse frente a un espejo, ponen la derecha y la ven y dicen, mira, es la izquierda. Pero nunca entendieron esa paradoja de los espejos de los zapatistas, ¿verdad? Así es que bueno,
pues chido por la invitación, siempre un gustazo y aquí estoy. Muy bien, muy bonita esa paradoja que dices de la mano derecha en el espejo. Bueno, pues para irle entrando un poquillo con esta charla, yo podría hablar sobre un poco tu trayectoria, pero qué mejor que seas tú mismo quien se presente con las personas que nos están, bueno, que van a observar este programa, platicarles un poquito tu semblanza de tu carrera artística, tu carrera como trabajador del arte. Pues mira, el ictus nace en Guadalajara hace ya en 1964, un 18 de septiembre, nace el ictus y nací en el núcleo de una familia numerosa y muy pobre. Mi jefa nos enseñó un concepto de mi jefe de la justicia um, y de la solidaridad. En medio de aquella pobreza, mis jefes siempre fueron muy solidarios, o han sido muy solidarios. Y creo que esos dos principios le dan al ictus una visión distinta del mundo. Y entonces empieza a tratar de corregir o de adherirse a todos aquellos que sueñan con corregir este mundo, que recibimos hecho calabaza, pero que no nos gusta. Y que a través de tu conducta, de tu diario hacer, de tu coherencia, hacia donde enfoques la vida, vas a llevar siempre esa filosofía. No lastimar a nadie, no hacerle mal, no agandallarte. Y creo que este es uno de las herencias más grandes que mis padres me han dejado. Entonces, en el camino, el ictus se encuentra en la preparatoria popular Fresno. Ahí estudié yo mi primer año de prepa. Lo hice allí en la preparatoria popular Fresno. Llevábamos una materia que se llamaba seminario político y lo llevamos todos los días, todos los días. Y eran un par de horas, ¿no? Entonces te vuelves así bien filoso, ¿no? Y entonces encontré, carambas, aquí está esta forma de pensar socialista, comunista, de una sociedad que funcionaría mejor donde no hubiera propiedad privada, ¿no? En donde el obrero, la mano que trabaja, no nada más la del obrero, también la del científico, la del todo aquel trabajador a lo que se dedique y que se apropie de la maquinaria que produce. Entonces, estaríamos en una sociedad más justa, este es el camino, ¿no? Así el ictus se encuentra también en esa filosofía de muchos años, una ruta. Y como digo, abrimos los ojos y ya va a ser bien difícil que los cierres hasta que se te acabe la pila, ¿no? Yo creo que ese día. Ahí encontré esta forma de decir cosas, de relatar o de plasmar ese mundo que veo y la otra parte, cómo me gustaría verlo, ¿no? Creo que ahí es como se va forjando el ictus en sus canciones. No todas mis canciones tienen este sentido, ¿no? Aunque en todas yo trato de dejar una embarradita de esa forma que tengo de mirar al mundo. Ok, y honestamente consideramos muchas personas que lo haces bastante bien, y prueba de ello ¿de qué? Prueba de ello es, pues en tu trayectoria incluso llegaste a ir a La Habana, ¿no? A representar a un grupo de roleros de México, en fin, has tenido bastantes logros a lo largo de tu carrera, y además a mí me da mucho gusto la forma en que conocí tu música, porque no fue, digamos, a través de un disco o de las redes sociales, sino, recuerdo muy bien, me parece que hubo un aniversario del Partido Comunista y te invitaron a echarte unas rolas y ahí fue donde te conocí. Y luego ya te vi en otros varios espacios, ya te empecé a identificar y a seguir y digo, fue como el clic, ¿no? Dije, este carnal hace cosas muy interesantes, las hace bien, me parece como honesto al momento de cantar lo que piensa, lo que tiene que expresar. Y bueno, en ese sentido, no sé hasta qué punto tu carrera, digamos, de trabajador del arte ha estado entretejida con esta vertiente de lucha, de pensamiento crítico que tú decías que aprendiste en la prepa popular. Pues fíjate que hay como en nuestra trayectoria va a haber como dos lados. Un lado que oye y un lado que escucha. El lado que oye es el que te aprueba, es el que te aplaude, es el que te invita, es el que te lleva a un festival o a muchas rutas, muchos caminos, a muchos escenarios. Ese lado que te oye todo también. Y a veces también te reprueba. Y en ese lado que oye, he sido catalogado como un cantor de protesta, ¿no? Esto sin dar pie a que me esté echando para atrás de lo que he dicho y he cantado, jamás. Pero no es todo lo que he escrito y he cantado. Le he cantado mucho al amor, al desamor, al cotorreo también. Me gusta jugar mucho con la palabra, ¿no? Por ahí tengo una canción que se llama ¿Qué medidas? Y alguna vez un amigo me dijo, no manches, esa canción es bien porno. Le dije, pues a lo mejor a ti te parece porno, pero yo la hice en otro sentido, ¿no? Y cuando me dijo eso, yo hasta le agregué algunas cosas a la rola al final, ¿no? Cuando digo que con alitas y aloe vera y doble agarre, me refiero a una toalla de sanitaria, cosas así, pues, ¿no? Como que yo el más leñita le echaba. Y el otro lado, el que te escucha, es esa banda que es muy fiel,
y que te invita a una reunión en su casa, pues porque estamos celebrando que hace 20 años salió de la universidad. Ondas así, ¿me explico? Hay un público muy reducido, ese público que escucha y que comparte contigo la idea de que un mundo distinto es posible, y te va a pasar con un chismecito, ¿no? Alguna vez, los compas del Frente Zapatista, después de nosotros, y me refiero a nosotros, un montón de bandas, entre ellos el Mastuerzo, León Chávez y una bandota, que hemos estado al lado de la lucha, acompañando a la lucha zapatista. De pronto ellos organizan un evento acá choncho, y al que llevan es a Fernando Delgadillo, ¿no? Y digo, y yo quiero mucho a Fernando y lo respeto, pero no lo he visto yo ninguna vez en algún plantón, en algún meeting, en algún acto de lucha, ¿no? Entonces creo que esa banda, ese lado que te escucha y que también de repente se vuelve de los que oyen, changos, pues te van cerrando los caminos, ¿no? Creo que ese es el boleto, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo no me retracto de lo que he cantado y por supuesto que mi canto quisiera que fuera bien rojote y izquierdoso, ¿no? Pero lo que he dicho, lo he dicho con el corazón y bastante pensado, ¿no? Alguna vez, tal vez por ahí se me va alguna cosita en términos, no sé, literarios o estrictamente lingüísticos, pero eso no significa que no esté diciendo la verdad, ¿no? Ujú. Sí, sí, me parece también muy acertado lo que dices, ¿no? No es por demeritar el trabajo de nadie, pero pues las carreras se van, vamos a decirlo así, marcando por ciertas acciones, ciertos procesos, ¿no? Y bueno, incluso tienes una colaboración con Fernando Delgadillo, ¿no? En uno de tus discos, y también te invitaron a este disco como tributo a León Chávez Teixeiro, tienes ahí también una participación, pero sí, efectivamente, ¿no? O sea, tú eres un trabajador del arte que ha estado ahí permanente en la marcha, en el plantón, en el meeting, en el evento político-cultural, etcétera. Y eso es valioso. Sí, ¿ibas a decir algo? Sí, estuve en el disco del 20 aniversario del Frente Popular Francisco Villa Independiente, ¿no? Entonces, sí, en efecto, mi canto tiene un sentido, ¿no? Pero como todo buen vector, tiene un punto de origen, tiene una magnitud y tiene una orientación, ¿no? Y de ahí Sí, no, yo no retracto de ahí. sí, totalmente. Bueno, de las muchas rolas que tienes, hay una pues bastante, digamos, conocida de tu repertorio, que es la de CGH. No sé si pudieras ahí explicar un poquillo sobre esa rola. ¿Cómo no? Fíjate que nosotros vivimos ese proceso, ¿no? Los 10 meses de lucha. Yo estudiaba en la Resistacala. Cuando empiezo, pues yo tenía poco tiempo para estar viendo la tele, ¿no? Pero en algún plantel había tele y veíamos las noticias y decías, chaval, estos desgraciados. Y todavía ahí andan, ¿no? Estos vociferantes como Javier Alatorre y una sarta de tarados que le bolean los zapatos al poder, a cualquiera que esté en el poder, y particularmente de la ultraderecha, ¿no? Porque esta pseudoizquierda, bueno, tiene enemigos en la ultraderecha, ¿no? Y muchos enemigos también en esa pseudoizquierda. Es un desmadre. Pero cuando nosotros veíamos esas noticias, decíamos, chale, cabrón, ¿contra quién peleamos, no? Eh, Estos güeyes decían que nosotros no queríamos pagar las cuotas. No queríamos pagar unas cuotas excesivas, ¿no? Exageradísimas, ¿no? Que iban de los 20 centavos que se cobran a 1,600 por semestre, que era la propuesta, ¿no? Y mucha gente decía, sí, pues hay que pagar, en fin. Por eso se hizo el parón paramos la universidad durante 10 meses, ¿no? Eh, y en esa canción yo quería plasmar estas dos cosas. Éramos un grupo de gente con muchas ilusiones, con una palabra en la boca que era la revolución, salir a las calles, a los mercados, a las escuelas, a todos lados que pudimos para difundir la otra verdad, la verdad, que era nuestra bandera, que eran en aquel entonces los 6 puntos del pliego petitorio, que se convirtieron en 7 puntos del pliego petitorio, pero que la gente no sabía, y quien sabía, nomás nos venían diciendo que éramos unos huevones que no queríamos pagar un poquito más. No era ese poquito más, porque también uno de los puntos centrales era revisar los planes de estudios de la universidad, ¿sí? Que estaban cada vez a pique. Y ahora lo vemos, ahora yo me dedico a la docencia, trabajo a nivel medio superior y te puedo decir, los chavos llegan a nivel medio superior sin saber las operaciones básicas de la aritmética, ¿no? No saben sumar, no saben restar, no saben multiplicar, no saben dividir. No, y ya no podemos plantearles otras cosas, es muy difícil. Entonces hay que construirlo, ¿no? Creo que esa va a ser la diferencia entre bla, 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 y el hablar bonito y hablarle al amor y hablarle a una realidad que quieres, una realidad concreta que quieres transformar, ¿no? Como decía Marx, ¿no? Ya basta de estarle rascando los tanates al león de la historia. Se trata de despertarlo y cambiarlo, ¿no? Cambiarlo de lugar, pinche leoncito, ¿no? Pues Sí, eso, de eso se trata la canción. sí, Es una claro. canción de locos, ¿no? Sí, claro. A mí también me tocó esa coyuntura, tenía como 18, 19 años, y el punto fundamental es que efectivamente, ¿no? El tema no solo eran las cuotas, que efectivamente para muchos nos hubiese sido imposible pagarlas, ¿no? En ese entonces también decía mi mamá, ¿no? Decía mi jefa, yo no voy a poder pagarte la universidad si se aprueban esas cuotas, ¿no? Pero además era el embate neoliberal en contra de la educación pública a nivel superior y a nivel medio superior, Claro. y ahí el CGH jugó un papel importante a pesar de la estigmatización, ¿no? De los medios de comunicación. Muy bien. Ictus,
cuéntanos un poco en qué proyectos estás, qué has hecho últimamente, si hay algunos planes, cómo va tu trabajo musical. Pues fíjate que he escrito poco, sí he escrito. Creo que de la pandemia para acá, mi volumen de trabajo disminuyó. Porque el otro volumen de trabajo aumentó, ¿no? El de las escuelas. Trabajo en dos escuelas, en una pública y una privada. Y la presión es bastantita, ¿no? A pesar de que yo me la llevo, puedo decirlo así, como cachetona, porque ya encontré un ritmo de trabajo, sin embargo, es avasallador. Toco y todo el tiempo estoy tocando donde soy invitado, donde hay de pronto un espacio, ahí estoy, y sin lugar a dudas, ¿no? Y quisiera tener mucho trabajo, quisiera tener, cada 8 días quisiera estar tocando, hermano, porque además, ya en la vida personal, pues, ha habido una serie de revolcaduras que han dejado mi economía muy raspada. Pero bueno, pues no, hay gente que dice, y no hay de otra. No, como de que no, sí hay de otra, pero pues está en riesgo tu vida, está en riesgo tu libertad, está en riesgo la salud de otros, ¿no? Porque sí les deja, ¿no? Y ganan muy bien esas otras formas de vivir, pero yo no quiero eso, ¿no? A mí no se me dio y no quiero, pues, ¿no? Esa forma de vida. Así que, pues, de pronto hago rifas, de pronto, pues me invitan a tocar y eso me va salvando el bote, ¿no? Entonces, proyectos, hace poquito hablaba yo con mi yerno es Carlos Antonio Sánchez López de los Cuchilangos, es el vocal, ¿no? El vocalista de los Cuchilangos. Y estábamos jugando con la inteligencia artificial y le digo, hay una aplicación que se llama Moisés y que hace unas maravillas, ¿no? Y le dijo, oye, pues vamos a regrabar mis rolas y las hacemos con el Moisés. Y le ponemos ese disco, si Moisés abrió las aguas, ¿no? Con este juego pues vamos a aprovechar el oleaje de la inteligencia artificial, ¿no? Y por ahí hicimos una canción, justamente ¿qué medidas? Este, y quedó muy chida, ¿no? No nos faltaría, como él me dice, pues aquí, como nos da una sugerencia de voz, vamos a quitarla y vamos a ponerla, pero vamos a estudiar toda esta parte legaloide, ¿no? Que no va a ser que de pronto estas aplicaciones te apliquen una ley que no conoces y que te vayas a meter en problemas legales ya andan explotando nuestra aplicación, ahora pues cáiganse, ¿no? O sea, de esos 25 millones de copias que ya vendieron, Sí. ¿no? Pues, eso me gustaría explorarlo, ¿no? Porque lo que he descubierto con esta cosa nueva es que te da muy buenas pautas, ¿no? Te da muy buenas pautas, muy buenas ideas para de ahí partir a hacer otra cosa, ¿no? Sin perder tu esencia, ¿no? Eso sí, por supuesto. Ajá. Claro, Y claro. pues, proyectos, pues a donde me inviten, ahí voy a estar siempre, Ok, ¿no? ok, pues para tenerlo muy presente, ahora que ha estado pues, la coyuntura fuerte por Palestina, en fin, por las protestas contra, o en el marco del Mundial, ¿no? Que parecía que, como es, al gobierno de pseudoizquierda le importa más Coca-Cola y la FIFA que encontrar a las personas desaparecidas o no gentrificar, etcétera. Bueno, ya sabemos las problemáticas. Oye, Ictus, veo que, Este programa, ¿mandé? ese programa que traen de Programa General de Desarrollo, ¿no? Es Ajá, una mentada de madre, pues, sí, para sí, los pobres que hemos poblado esta ciudad, es una mentada de madre, ¿no? Porque hacia dónde te llevan, hacia hacerla impagable, ¿no? así es. Hacerla impagable y hacerla, pues como aquellas ciudades, tradicionales de Europa, ¿no? Donde todo es carísimo, un refresco es carísimo. Pero estuve en Venecia. No sé, Sí, Carlos. sí, justo así. Nuestra Venecia Parece, va a ser Xochimilco. parece una tendencia mundial que pues evidentemente responde a los intereses del capital. Oye, Ictus, desde que te conectaste, ¿traes tu guitarra? ¿Tienes preparado algo? ¿Nos vas a deleitar con una rolita? Pues sí, sería un gusto. Va, pues, ¿cómo ves para ir cerrando esta charla? Perfecto. Venga, Yo te, encantado. te escuchamos. Pues, esa canción es una canción del corazón, ¿no? Y es una canción que le escribí a mi papá y a mi hija, en dos historias casi en el mismo tiempo, donde mi papá discutía que nosotros los rebeldes no aportábamos nada para el gobierno y que no damos impuestos. Y dije, no, papá, estás equivocado. Cuando voy por una naranja, por un melón, por una sandía, por unas lechugas, por un cacho de carne, por un pollo, todo ya está grabado. Trabaje o no trabaje y tengo un salario, este, todo lo que compre va a estar grabado con un impuesto. ¿Sí? La otra artimaña que tiene el capitalismo es que a los trabajadores los tenga a todos, pero súper contabilizados y súper fiscalizados con sus impuestos. Es decir, que por sobre la sobremarcha del trabajo viene la sobrecarga del impuesto. Eso es distinto. Que tú piensas que ya no quise discutir, me subí a la casa y estaba mi hija Nubia haciendo unos dibujos, ¿no? Y los coloreaba y los recortaba, pero eran distintas formas y distintos colores. Y le dije, amiga, ¿qué hacía? Y me dijo, hago países. ¿Países? ¿Para qué, mi amor? Porque voy a hacer unos mundos. Dije, wow, ahí estaba la analogía. Mi papá no entiende que yo me hago alianza y me junto con esa gente que sueña que un mundo mejor es posible, ¿no? Y mi hija está generando estas ideas de que hay otros mundos, de que ella puede generar otros mundos. Y wow, qué bonito. Entonces, esta rola es una canción al corazón.
Quien inventa un sueño tiene al universo como cartulina para colorear y poder armar mundos plastilina, crayolas de luz para colorear. Pero advierten los consejos de los viejos que hay locuras sin remedio, y en la fábrica de espejos se rematan los destellos que confunden la razón. Y puedes olvidar el camino si las sombras o espejismo te seducen el instante y son más fuertes sus pisadas que tu andar. Y para liberarte del embrujo ciego, empuñar la espada del amor. Es el mejor conjuro, corazón guerrero. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ictus, por deleitarnos en esa rolita. Y muchas gracias, por la entrevista. Estamos en contacto y bueno, las puertas de Hurtarte ya sabes que están abiertas de par en par. No, pues un abrazo para todos, un abrazo para el auditorio de Hurtarte, a toda la izquierda, y que no dejemos de mirar hacia ese lado. Hay un horizonte que no se equivoca y el horizonte que ve por el ser humano es aquel que no se equivoca, ¿no? Muchas gracias, un abrazo. Y desde abajo y a la izquierda, me permite el canto, siempre mi abrazo. Muy bien. Noticiero Hurtarte. Y ahora en su siguiente sección, aquí tenemos las noticias, como dice el camarada, las noticias rosas, dice, de la izquierda. No, no es cierto, pero aquí tenemos las noticias más importantes que han ocurrido durante estas semanas que no nos hemos visto. Entonces vamos a iniciar con el camarada Rima Roja, a ver qué noticias nos deparan. Bueno, pues acá, noticia, más que noticia, es una invitación. El próximo domingo, 3 de mayo, pues se va a estar llevando a cabo en las inmediaciones del Estadio Azteca, si no me equivoco, es el segundo torneo de batallas escritas del The Battle. Ustedes a lo mejor ya lo conocen, pues es una iniciativa que pues busca justo a partir de este formato de las batallas de gallos y demás, por medio del rap, pues llevar un poco de contenido, ¿no? Específicamente en esta ocasión se va a llevar pues el tema del mundial, ¿no? Que tiene que ver con el uso del agua, con la gentrificación, pues también con digamos, esta guerra que es patrocinada también desde instituciones gringas, pero pues también desde la FIFA, que es uno de esos instrumentos ideológicos y políticos que permean a nivel mundial y que pues sobre todo apoyan, ¿no? al imperialismo yanqui y al sionismo que pues tanto daño están haciendo hoy en día. Entonces les invitamos el 3 de mayo en las inmediaciones del Estadio Azteca. No se lo pierdan porque la verdad es que va a estar bastante bueno y pues eso es lo que les queríamos informar. Gia. Bueno, pues siguiendo con las noticias y un pequeño paréntesis, también aprovechando las invitaciones, un día antes, el 2 de mayo, vamos a tener un evento para celebrar el aniversario de nuestro gran Mesías, Karl Marx, que cumple años el 5 de mayo, entonces el 2 de mayo en la Plaza de San Fernando, en el centro histórico, saliendo del Metro Hidalgo, vamos a tener un eventito también ahí político-cultural. Bueno, yo les vengo a contar un chismecito de lo que está ocurriendo en el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, específicamente en algunas escuelas de iniciación artística que me parece que antes se llamaban CEDART y ahora ya tienen otro nombre con las nuevas administraciones, Escuela de Iniciación Artística. Resulta ser que un muralista que se llama Leopoldo Hernández Castellanos, que es conocido en el medio como Polo Castellanos, le llegó un requerimiento de Hacienda que tenía que pagar una lana por un salario que estaba recibiendo por trabajar en una escuela de iniciación artística. Entonces el compa dijo, chinga, como que si yo nunca he trabajado en ninguna escuela de iniciación artística, llevé mis documentos, pero no me llamaron, no me contrataron y pues ya, ¿no? Ahí quedó. Y pues resulta que durante más de un año se emitieron cheques a su nombre, que evidentemente fueron firmados con una firma falsa, que fueron cobrados.
al compa se le acabó su ficticio, su ficticio contrato de 6 meses y lo renovó, y luego hay otro firmado de renuncia a ese contrato. O sea, es un cagadero, ¿no? Básicamente. Y bueno, se ha estado un poco difundiendo últimamente porque aunque Limbal dijo que era una anomalía y era un caso especial que se presentó en esta escuela de iniciación artística número 1, al parecer han ido saliendo más denuncias de muchos profesores que no hablan porque tienen contratos temporales. O sea, el Estado recurriendo a tácticas de precarización laboral en contra de la banda que da clases ahí, porque les dan contratos temporales de 6 meses y nadie quiere denunciar porque se van a quedar sin chamba. Pero en esa reactivación de contratos, de pronto no les llegan los cheques completos, o de pronto están varios meses sin cobrar y nunca les dan el retroactivo. Hay muchas irregularidades en estas escuelas de iniciación artística, y pues lo que preocupa es que son eso, ¿no? Escuelas de iniciación artística. O sea, ¿cómo pretendemos que la población mexicana, y además estas escuelas como que no son tan elitistas como, digamos, un conservatorio, una escuela superior de música, un centro de capacitación cinematográfica, porque es la banda que apenas va empezando, pero ¿cómo es posible que sucedan estas prácticas, no? Entonces, dice el propio Polo Castellanos en una entrevista a La Jornada, ¿cuál se acabó la corrupción? ¿Cuál combate a la corrupción de la Cuarta T? Se siguen dando las mismas prácticas, y pues bueno, está el proceso, a ver en qué termina esta demanda que realizó trabajador del arte, muralista Polo Castellanos. Y bueno, pues a ver si le podemos hacer llegar nuestro video de Project Cool para que sepa que pues estamos ahí tratando de ayudarlo a denunciar esta situación. Y pues eso sería de mi parte, camaradas. Bueno, y, y yo, camarada, les voy a hablar sobre la lucha de las y los trabajadores del Museo Universitario Arte Contemporáneo en UAC, en la Ciudad de México, que a inicios de marzo se denunció que había discriminación en contra de trabajadores con discapacidades, y también se está denunciando a Daniel Correa, secretario administrativo, por acosar a un grupo de trabajadores que protestaban en el museo y estaban pegando sus pancartas. En esta protesta estaban denunciando esa discriminación contra trabajadores con discapacidad, el acoso laboral y la violencia institucional, y entre otras más. Y se resaltó, se enfatizó esa demanda de mejores condiciones para las y los trabajadores con discapacidad, ya que los trabajadores afirmaron que la administración del museo los obliga a permanecer fuera de la vista para no supuestamente incomodar a extranjeros y a turistas. Y mientras pegaban sus pancartas, el secretario administrativo llegó así gritándoles y arrancándoles las pancartas. Y desde ese momento los trabajadores presentes inmediatamente denunciaron este hecho como otro ejemplo, ¿no?, de la violencia que se vive dentro de ese museo. Luego, después de ese incidente, el MUAC publicó un comunicado diciendo que unas personas ajenas al museo ingresaron a las oficinas y empezaron a provocar, y esta afirmación fue desmentida por el mismo video de la protesta y por los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNA, quienes aclararon que estas personas, y específicamente una de las personas que supuestamente eran ajenas, era una representante sindical oficial, lo cual también trajo otras cuestiones, ¿no?, de cómo las representantes sindicales que son mujeres pues no son vistas como una autoridad, ¿no?, una representante de las y los trabajadores. Entonces, el 9 de marzo, los trabajadores y los representantes sindicales tomaron la oficina del secretario administrativo para exigir que la directora del museo tomara acción, que destituya a Daniel Correa de su cargo y diera soluciones a los problemas que enfrentan las y los trabajadores de ese museo. Y bueno, de lo que he podido investigar, se continúa esa lucha y unos diálogos para que se den soluciones a las demandas de las y los trabajadores del MUAC. Y así sigue esa lucha de sus camaradas. Entonces eso significa que necesitamos seguir luchando, ¿no?, las y los trabajadores del arte para que no solo estas instituciones sean algo para pues extranjeros y turistas. Entonces, acérquense a Hurtarte para continuar esta lucha.
se me olvidó verla. Okay. Y esas eran las noticias para este capítulo, esta sección de Prolet Cult, camaradas. Nos vemos en la próxima edición. Y sí, seguimos con Prolet Cult. Nos vemos, camaradas. Pues que la pasen bien. Nos vemos en la próxima edición. Nos vemos. Chido. Bye. Bye. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos la sal.